Bueno, muchas gracias Fernanda por la presentación. Si ustedes miran en el programa, no van a encontrar mi nombre. Yo estoy acá reemplazando a Juan Pablo Monzón, que es mi director de tesis. Juan Pablo en este momento está en China, le surgió un viaje a último momento a China, así que me tocó a mí presentarles los resultados del proyecto. Como dijo Fernanda, yo soy del palo de la ecofisiología, no tanto de la fertilidad, y me tocó como tesis de maestría trabajar en este proyecto que realmente es muy interesante. Me da mucho gusto poder participar. Van a ver que hay mucha gente que está atrás de esto, que bueno, es sobre brechas de rendimiento de trigo, soja y maíz en Argentina. Yo voy a hacer una presentación bastante clásica porque es lo que más estoy acostumbrado a hacer. Estos son los puntos que vamos a tocar. Vamos a arrancar un poco explicando qué son las brechas de rendimiento. Luego que ya quede claro qué es lo que nosotros consideramos brechas, le voy a contar un poco sobre el proyecto del Atlas Mundial de Brechas de Rendimiento, que es un proyecto global que tiene su estudio para la Argentina. Les voy a contar qué fue lo que hicimos nosotros acá en Argentina y en base a eso vamos a ver qué resultados obtuvimos, cómo estamos, cuál es la magnitud de estas brechas y después les voy a contar cómo es lo que nosotros pensamos que podemos seguir estudiando para encarar el entendimiento del qué hacer, cuáles son las causas de las brechas y qué podemos hacer para cerrarlas. Bueno, después de leer un montón de trabajos, la mejor definición que encontré de brecha de rendimiento es esta, es la diferencia entre dos niveles de rendimiento. Muchas veces van a escuchar, es algo que está bastante de moda, la palabra brecha, y cuando ustedes hablan de brecha muchas veces no se entiende bien de qué están hablando. Generalmente es el rendimiento promedio de un productor o de un grupo de productores respecto a un rendimiento máximo de referencia, y hay un montón de rendimientos que se toman como referencia. Por ahí más nombrado es el rendimiento alcanzable. El rendimiento alcanzable es algo casi utópico de definir. Nosotros lo definimos como el rendimiento obtenido por un productor con recursos naturales promedio que adopta las mejores prácticas de manejo y los niveles de insumos para maximizar el beneficio económico teniendo en cuenta los riesgos asociados al clima. Es decir, que es un rendimiento ideal haciendo las cosas idealmente bien. Algo prácticamente imposible de determinar cuál sería. Al ser tan difícil estimar cuál es el rendimiento alcanzable, se empiezan a barajar otras opciones. Algo que nos gusta mucho a los ecofisiólogos y que siempre hablamos y hay un montón de ensayos para determinar cuál es el rendimiento potencial. Y nos gusta porque el rendimiento potencial es algo que se puede explicar, es algo que se puede analizar con ecuaciones, con modelos empíricos o modelos más mecanísticos, pero se puede calcular. Podemos hacer ensayos para calcular cuál es el rendimiento potencial en una zona y después, a través de modelos de simulación, que lo único que hacen es juntar todas esas ecuaciones que nosotros conocemos para explicar el rendimiento, podemos estimar cuál es el rendimiento potencial en otras zonas. El problema que tiene esto, si ustedes conocen el rendimiento potencial es el máximo rendimiento que puede obtener un genotipo adaptado a un lugar sin limitaciones hídricas ni nutricionales, libre de enfermedades y plagas. Es decir, que estamos considerando que no hay limitaciones hídricas. Y la principal limitante en casi todos los cultivos de la Argentina es el agua. Y es algo que al menos que reguemos va a ser algo muy difícil de suplir. Entonces lo que nosotros consideramos para poder estimar la brecha es el rendimiento potencial en secano, o un rendimiento que esté limitado solo por el agua. Y nosotros definimos la brecha entonces como la diferencia entre el rendimiento promedio de los productores y este rendimiento potencial en secano, que también es posible de calcular por medio de modelos de simulación. ¿Y por qué nos interesa estimar las brechas? Por ahí esto capaz que va un poquito en contra de lo que explicó Esteban a simple vista, pero en realidad si lo analizamos bien, todo tiene mucho que ver. Si bien no se sabe exactamente cuánto, pero somos conscientes de que tenemos que aumentar la producción de alimentos en alrededor, puede ser un 60%, puede ser más o puede ser menos,
dependiendo de cómo se ajusten las dietas, dependiendo de cuánto podamos reducir las pérdidas que tenemos después de la cosecha. Pero bueno, según las estimaciones de la FAO, este es un valor que surge de que tenemos que tenemos que aumentar la producción de alimentos en alrededor de un 60% para el año 2050. ¿Y cómo podemos hacer para aumentar la producción de alimentos? La vía más simple, y es algo que se está produciendo en la Argentina actualmente y pareciera que se va a seguir produciendo, es aumentar el área cultivada. Pero sabemos que esto tiene muchas consecuencias desde el punto de vista ambiental. El grafiquito que tienen ahí es simplemente el área cultivada de la Argentina en millones de hectáreas durante los últimos 30 años. Entonces decimos que no queremos que siga aumentando el área cultivada por los problemas ambientales que esto tiene. Y la otra opción que nos quedaría sería aumentar el rendimiento por unidad de superficie, que es algo que los agrónomos nos encanta hablar siempre de rendimiento. Una forma de aumentar el rendimiento es con la incorporación de nuevos cultivares, de nuevos genotipos, a través del mejoramiento genético, cultivares que tengan mayor estabilidad, cultivares que tengan mayor potencial, que también es una cuestión que simplemente compramos una semilla nueva y por arte de magia rendiría más que antes. Los nuevos genotipos, se ha visto que en los últimos años aumentó mucho el potencial, es algo que está estudiado, es algo que está medido, pero también se sabe y se estima que este aumento, si se extrapola de acá al futuro, no sería suficiente para poder suplir esa demanda de alimentos que está proyectada. Así que una opción que surge, que es necesaria, es cerrar las brechas de rendimiento. Y en este marco es que investigadores de la Universidad de Nebraska y de la Universidad de Wageningen de Holanda idearon un proyecto para crear un atlas mundial de brechas de rendimiento. Bueno, esto es el equipo coordinador del atlas. Los dos principales autores son Ken Kassman y Martin van Itersum, y uno de los participantes más activos que tiene el proyecto es Patricio Grassini, que es argentino, estudió en la UBA, hizo su doctorado en Nebraska, y bueno, estuvo el año pasado acá en Rosario en el Congreso Nacional de Maíz y también contó un poquito sobre cómo es esto del Atlas Mundial de Brechas de Rendimiento. El objetivo del Atlas es proveer una plataforma para direccionar y priorizar políticas e inversiones con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria mundial, haciendo foco en áreas con mayores brechas productivas. Así, puesto sacado de la página, suena hermoso, pero bueno, un poco la idea es eso, es ver qué lugares en el mundo son en los cuales se está desaprovechando los recursos, o sea, tienen mayor potencial para aumentar la producción con la tecnología que actualmente tenemos disponible. Actualmente el Atlas está trabajando sobre más de 50 países. En Sudamérica ya tenemos resultados en Argentina y en Brasil, y ahora se está empezando a desarrollar en Uruguay. Y bueno, hay muchos países en Europa y muchos países también, sobre todo en el África subsahara. ¿Cuáles son los principios del Atlas? ¿Por qué es interesante esta propuesta? En realidad, en la bibliografía hay muchos trabajos que hacen estimaciones globales de brecha de rendimiento, pero la mayoría utilizan modelos muy generales que no tienen en cuenta las cuestiones agronómicas que hacen a cada lugar, o incluso también hay modelos que son meramente estadísticos y comparan el rendimiento de los productores y los separan por cuartiles y no tienen en cuenta si las condiciones que tiene un productor son las mismas que tiene el productor de al lado. Y este Atlas lo que busca es tener una aproximación que sea consistente, transparente y reproducible, que tenga relevancia local y global, es decir, que sirva tanto para los productores, para el gobierno, de cada país, como para tener una visión más global. Está basado en un sólido conocimiento agronómico, y ahora vamos a ver un poquito más por qué. Y trabaja con una aproximación de abajo hacia arriba. Se estiman los rendimientos potenciales o potenciales en secano para cada localidad, para un grupo de localidades, y luego eso se extrapola hacia regiones y hacia países. Y bueno, la extrapolación está basada en un mapa de zonas agroclimáticas homogéneas, que ahora también vamos a ver un poquito más. Este es el equipo de trabajo con el que tuve el gusto de trabajar.
acá en Argentina. Bueno, ahí está Juan Pablo Monzón, vamos a la izquierda a derecha, empezando de arriba a abajo. Juan Pablo Monzón es mi director de tesis, que en este momento, como les dije, está en China. Fernando Andrade, que es mi director de beca. Jorge Luis Mercado, que me ayudó muchísimo con todo lo que es la parte de modelos de simulación. Miguel Taguada me ayudó mucho con la selección de los suelos, porque nosotros hacemos las simulaciones sobre lo que consideramos que son los principales suelos sobre los cuales se realizan los cultivos. Y bueno, y Esteban Giovaggi y Antonio Hall, que tienen una visión muy englobadora de lo que son las problemáticas mundiales y nacionales, y una visión científica muy crítica, que también nos dieron una mano muy importante. Y además, también contamos con la colaboración de asesores locales, que nosotros los consultamos, les hicimos encuestas para determinar cuáles son las prácticas de manejo más comunes en cada una de las zonas que analizamos. Les voy a explicar brevemente y muy por arriba cómo fueron los métodos que utilizamos para estimar las brechas. Nosotros partimos de una zonificación agroclimática que es, bueno, ahí tienen el mapa, es una zonificación que es homogénea, se hizo para todo el globo, se tomó 3 índices agroclimáticos, un índice de aridez, un índice que determina la longitud de la estación de crecimiento y un índice de estacionalidad, y en función de eso se dividió el país en zonas agroclimáticas homogéneas. Luego, uno de los principales inputs que necesitamos para correr los modelos son los datos climáticos. Nosotros buscábamos estaciones meteorológicas que tengan datos climáticos por lo menos de una serie de más de 30 años, lo cual es bastante difícil de conseguir, pero bueno, tuvimos la suerte de contar con los datos del Servicio Meteorológico Nacional y del INTA. Entonces, en función de estas estaciones meteorológicas que tenían datos climáticos completos o casi completos, seleccionamos un número de localidades buscando que al formar una zona buffer alrededor de cada una de esas localidades de 100 kilómetros de radio podamos alcanzar a cubrir por lo menos el 50% del área cosechada nacional de cada cultivo, de maíz, de trigo y de soja. Una vez que definimos el número de localidades y ya tenemos los datos climáticos, procedimos a modelar cuál es el rendimiento potencial y el rendimiento potencial en secano de cada uno de esos 3 cultivos. Para esto necesitamos también saber cuál es el manejo, digamos la fecha de siembra, la densidad y los cultivares que se utilizan en cada una de estas zonas, y ahí es donde entran las encuestas que le realizamos a los expertos de cada zona, a los asesores, que eran asesores CREA o de universidades o de INTA. Todas las simulaciones las realizamos con los modelos que vienen en la plataforma DISAT. Y bueno, una vez que ya estimamos el rendimiento potencial en secano, calculamos la brecha como la diferencia entre ese rendimiento potencial en secano y el rendimiento real. Y para estimar el rendimiento real, que tampoco es algo que se cae tan fácil de maduro, utilizamos los datos del Ministerio de Agricultura, que están a nivel de distrito, a nivel de departamento o partido, de los últimos 7 años al momento que realizamos el trabajo. Una vez que obtuvimos las estimaciones para cada una de estas localidades, integramos a nivel de zona y a nivel de país, ponderando según el área cosechada de cada cultivo. Bueno, ya pasando un poquito a los resultados, los primeros que les quiero mostrar para que tengan una idea de cuáles son las localidades que elegimos para poder hacer la estimación de brechas. Ahí tienen el mapa. No hace falta que lo miren todas, pero para que tengan una idea. Y a la derecha tienen el área cosechada de soja, de trigo y de maíz, promedio de 2006-2012, y ahí pueden ver qué grado de cobertura obtuvimos con las zonas agroclimáticas y con las zonas buffer. Esta tabla, que tiene un montón de información, no es para que la miremos ahora, es simplemente para que vean cómo es la información que se generó con las simulaciones. Tenemos cada una de las localidades, esto es para soja, hicimos simulaciones por separado para soja de primera y soja de segunda, por cuestiones lógicas. Y bueno, ahí está el rendimiento potencial en secano, el rendimiento potencial y demás. Para que tengan una idea de qué es lo que hicimos, simulamos 29 campañas, porque teníamos 30 años de datos climáticos en 16 localidades, por 2 o 3 suelos para cada localidad, y consideramos 3 rotaciones de cultivo, porque nosotros también lo que hicimos fue simular secuencias de cultivos con la idea de que el agua inicial a la siembra
sea el resultante del agua remanente del cultivo, a la cosecha del cultivo anterior y lo que se haya recargado en el barbecho. En total tuvimos más de 4.500 simulaciones de rendimiento potencial en secano para soja y lo mismo para maíz y para trigo. Bueno, estas son las rotaciones que realizamos. Lo único que, tratamos de que todas las rotaciones tengan, todos los cultivos tengan como antecesor a la soja, que es el antecesor común para casi todos los cultivos de la pampa. Y toda esta información está disponible en esa página. Esa página tiene el atlas. Todos los resultados que se van generando del atlas se van cargando a esta página. Y si ustedes entran y la exploran, pueden observar cuál es el rendimiento potencial para su zona o para la zona que le interese, o pueden ver cuál es el rendimiento real o la brecha. Es una plataforma muy interactiva de acceso libre, igual que lo que contó Juan sobre el RETA. Bueno, ¿y cómo estamos? ¿Cuáles son las brechas? Que por ahí es lo que más interesante para analizar. Estos mapas lo que muestran es, tenemos el rendimiento potencial en secano y las brechas para soja, trigo y maíz, de arriba a abajo. Los colores es el rendimiento potencial en secano de cada zona agroclimática. Los colores más oscuros tienen mayor potencial, los más claritos menor potencial. Y lo que muestran los gráficos de torta es el número indica el rendimiento potencial en secano, que también está reflejado en el tamaño de la torta. La zona más oscura es el rendimiento que alcanzan los productores y la zona más clarita es la brecha. Entonces, a ver si esto funciona. Ahí todos pueden ver la flechita. Por lo general lo que observamos es que en soja encontramos menores brechas que en trigo y que en maíz. Eso se repite en casi todas las zonas agroclimáticas y es algo que cuando hicimos la ponderación a nivel nacional se ve reflejado claramente. En general encontramos mayores brechas en las zonas más marginales, en las zonas tanto del norte como las zonas del oeste del Espinal, encontramos mayores brechas que en la región núcleo. Y también algo curioso es que encontramos brechas muy chicas en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, o sudoeste de la provincia de Buenos Aires, para soja. Estas brechas muy chicas se ven reflejadas o son causadas porque el rendimiento potencial en secano ahí es muy bajo por la presencia de tosca o por las bajas precipitaciones en verano, lo cual resulta en un potencial muy bajo resulta en unas brechas muy bajas. Bueno, vamos a pasar a ver qué resultados obtuvimos cuando vemos esto a nivel nacional, cuando hicimos la ponderación a nivel nacional. Una tablita muy simple, ustedes tienen el rendimiento actual, promedio de esos 7 campañas para soja, trigo y maíz, cuál es el rendimiento potencial que obtuvimos en secano y cuál es la brecha resultante. Ahí, como ven, como les dije, tenemos una brecha significativamente menor en soja que trigo y maíz. En soja encontramos una brecha del 32% y en trigo y maíz del 41%. Y algo curioso, que un trabajo completamente distinto que realizó previamente Antonio Hall con gente de Asagir, que se publicó en el 2012, hizo un análisis también de brechas, pero utilizando otra metodología, y llegó a una conclusión muy similar. Encontró brechas de entre 40 y 43% para girasol a nivel nacional. Una de las preguntas que surge es ¿por qué soja tiene menores brechas que el resto de los cultivos? Bueno, ahí tenemos varias teorías dando vuelta. La fijación biológica de nitrógeno es una de las posibles respuestas. La soja no estaría a priori muy limitada por nitrógeno comparado a otros cultivos. ¿Y qué pasa cuando llevamos esto a producción? Cuando vemos cuánto podríamos llegar a producir si cerramos estas brechas. Cuando decimos cuánto podríamos llegar a producir, en realidad considerar el rendimiento potencial o potencial en secano es algo muy utópico porque tampoco es lo que se busca. Tampoco queremos que todos los productores busquen el potencial o apliquen un nivel de insumos para alcanzar el potencial. Sería algo muy similar a la opulencia que hablaba Esteban, que se realiza en muchos lugares de Estados Unidos. Pero incluso en esos lugares en donde contaba Esteban que es agricultura de opulencia, porque tiene un nivel de insumos hasta exagerado, ellos tampoco llegan a tener un rendimiento promedio igual al potencial. Se ha observado que los países más desarrollados en donde la agricultura está subsidiada, las brechas no llegan a ser menores del 15%.
y se habla de que el rendimiento alcanzable, ese que es tan difícil de estimar, tan difícil de definir, es alrededor del 80% del rendimiento potencial o rendimiento potencial en secano. Entonces nosotros, considerando ese 80%, lo que hicimos fue estimar cuál sería la producción que podríamos alcanzar si llegamos al 80% del rendimiento potencial en secano. Y lo que podríamos hacer es pasar de esta producción actual, esos son millones de toneladas que se producen anualmente en la Argentina. Por ejemplo, actualmente estamos produciendo alrededor de 48. En realidad esto es una salvedad, esto es con el área cosechada para la campaña 2011-2012, que fue cuando empezamos a hacer las estimaciones. Actualmente, si consideramos el área cosechada con soja la campaña anterior, estos valores son mayores porque el área cultivada de soja sigue aumentando. Pero bueno, considerando esa campaña, éramos capaces de producir, estábamos produciendo alrededor de 48 millones de toneladas de soja y podríamos haber producido 55, es decir, 7 millones de toneladas más. Y lo mismo podemos hacer para el resto de los cultivos. Esta diferencia para cada uno de estos cultivos representa entre el 5 y el 10% de la producción mundial de alimentos, de las exportaciones mundiales de esos cultivos. Y considerando que con 500 kilos de grano se puede llegar a alimentar a una persona, por lo menos se puede proveer la suficiente fuente de alimentos por una persona, podríamos alimentar a 44 millones de personas más. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido. Además, encontramos una alta variabilidad que se observa tanto en la producción a nivel nacional como en la producción que podría llegar a alcanzarse, coeficientes de variación de entre el 14 y el 25%. Y esta variabilidad que encontramos en la producción a nivel nacional, estos son nada más que los rendimientos reales del país para años niño en verde, niña en rojo y los neutrales son amarillos, para soja y para maíz. Claramente hay una clara influencia del fenómeno de Lenzo sobre los rendimientos, lo mismo encontramos para los rendimientos alcanzables. Bueno, entonces ya concluyendo y terminando, nosotros estimamos que tenemos potencial para aumentar sustancialmente la producción de granos. Encontramos que la soja presenta menores brechas que maíz y trigo y girasol, y bueno, una de las posibles causas podría llegar a ser el nitrógeno. Y encontramos una alta variabilidad entre regiones, lo cual demuestra la utilidad del proyecto para poder enfocar los esfuerzos en las zonas donde las brechas son mayores. Y obviamente que las preguntas que surgen ahora son cuáles son las causas de las brechas y cómo hacemos para reducirlas. Bueno, para esto requerimos de un nuevo esfuerzo adicional, tal vez bastante mayor que el anterior, y que esté desarrollado con un enfoque multifactorial basados en datos de buena calidad a nivel de lote y apoyado en modelos de simulación. Esta es nuestra idea de cómo tenemos que encarar el paso que sigue y actualmente estamos trabajando en dos proyectos por separado. Uno es en analizar las causas de las brechas en girasol con el grupo de Antonio Hall, Carlos Feoli y gente de estadística. Y además también estamos trabajando en algo de causas de las brechas de maíz en el sur de Buenos Aires. Y para terminar, muy cortito, esto es algo que con lo que contó Esteban hoy, la verdad que no necesito ni mencionarlo ni explicarlo, pero bueno, cuando hice la presentación no quería dejar de decirlo, que cerrar las brechas de rendimiento es una forma más que tal vez sea necesaria para poder aumentar la producción de alimentos y poder suplir la futura demanda de alimentos, pero no es la única. Porque nosotros al hablar de brechas estamos hablando de rendimiento y estamos hablando de cultivo por cultivo. Y muchas de las cosas que podemos solucionar vienen más de la mano de las rotaciones, vienen más de la mano de intensificar rotaciones, de qué decidir al momento cuando estamos planificando en el escritorio qué es lo que vamos a hacer en la campaña, qué consideraciones tenemos y decidir si plantamos una cosa y la otra, si intensificamos, si utilizamos mayor número de cultivos por unidad de superficie y tiempo. Y bueno, y hay un montón de trabajos que no tengo tiempo ni conocimiento suficiente como para poder explicárselos, sobre cómo se puede llegar a aumentar la producción por otros métodos que ya también algo vieron. Bueno, muchas gracias.